el león de la tribu de Judá, y del cordero que fue inmolado. De ello hablamos nosotros en la lección de la semana pasada. Ahora, llegando al capítulo 5, se nos habla a nosotros, junto con el capítulo 6, se nos habla de un rollo. Se nos habla del cordero que tiene 7 ojos y que tiene 7 cuernos, un cordero que fue como inmolado, y se nos habla del rollo o el libro que tiene 7 sellos. Con la lección de hoy vamos a hacer la introducción a este rollo, particularmente a los 7 sellos. En el capítulo, el Espíritu del cielo, y vio una puerta abierta. Y cuando él tiene acceso por esa puerta, ve un trono. Y en el trono capítulo 4, de todos los que están alrededor del trono. Nos habla de 4 seres vivientes, nos habla de los 24 ancianos, nos habla de los 7 espíritus de Dios, nos habla de las 7 lámparas, nos habla de un mar de vidrio, nos habla de los miles y millones de ángeles y nos habla de la creación que están alrededor del trono. Ahora, en el capítulo 5 menciona o habla del que está sentado en ese trono. Y de que ese que está sentado en el trono tiene algo en la mano. Dice el verso 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vamos a demorarnos un buen rato, hermanos, desmenuzando lo que nos dice este versículo. Como les dije, hoy es la introducción a este capítulo. Vamos a finalizar este capítulo 5 y vamos a hacer la introducción al capítulo 6. Porque en las lecciones previas, sobre todo la anterior, estuvimos mencionando todos los detalles que se nos menciona en el capítulo 5 acerca de el león de la tribu de Judá, el cordero que fue inmolado. Varias cosas dice aquí Juan en este verso. Y vamos a empezar prestándole atención a un libro que está en la mano derecha del que está sentado en el trono. Ya nosotros sabemos que el que está sentado en el trono es Dios el Padre. No es el Cordero, no es el Espíritu Santo, es Dios el Padre, y tiene en su mano derecha un libro. Quiero colocar a continuación el comentario que hace el señor Barclay en su libro, en sus comentarios al Nuevo Testamento, particularmente en el libro del Apocalipsis, porque lo que dice aquí es bastante interesante para que nosotros dice, debemos fijarnos en que era un rollo y no un libro lo que Dios tenía en la mano. En el mundo antiguo, hasta el siglo II después de Cristo, la forma en que se presentaba un escrito era el rollo, no el códice o libro tan como lo conocemos nosotros actualmente. El rollo se hacía de papiro, que se fabricaba en hojas de 24 por 14 centímetros que se unían horizontalmente hasta alcanzar la longitud necesitada. Se escribía en columnas estrechas de unos 10 centímetros con márgenes casi iguales por arriba y por abajo y unos 3 centímetros entre las columnas. Era corriente, cuando el rollo era extenso, que se enrollara en 2 rollizos de madera por cada extremo.
Entonces, primera aspecto a que quede claro para nosotros. No era un libro el que él tenía en su mano, era un rollo, porque en esa época aún no se habían inventado la manera de escribir libros, se escribía era en rollos, como la imagen que ustedes están viendo ahí en pantalla. Y sigue diciendo el señor Barclay, se sostenía en la mano izquierda y se iba enrollando en uno de los palos y desenrollando en el otro a medida que se leía o para buscar la página deseada. Podemos hacernos una idea de la longitud de un rollo por las siguientes estadísticas. Segunda y tercera de Juan, Judas y Filemón no ocuparían más que una hoja de papiro. Romanos requeriría un rollo de 4 metros de largo. Marcos de 6 metros. Juan de 8. Mateo de 10. Y Lucas y Hechos de 11. Apocalipsis ocuparía un rollo de unos 5 metros. Un rollo así sería el que vio Juan en la mano de Dios y tenía 2 características. Enseguida vamos a ver cuáles son esas 2 características. Para nosotros, hermanos, que vivimos en el siglo XXI, pues se nos coloca la palabra libro, porque nosotros no estamos familiarizados con los rollos. Pero en la época en que Juan escribió el libro del Apocalipsis, y es más, los libros del Antiguo Testamento, los escritos del Nuevo Testamento, todos fueron en rollos de papiro. Ya es a partir del segundo siglo, tercer siglo, que empiezan a aparecer los códices en el formato que nosotros conocemos de libros, de páginas agrupadas en forma de volumen. Y es lo que nosotros tenemos hoy en día. Lo otro que nosotros vemos aquí en este versículo 1 es que ese libro estaba escrito por dentro y por fuera. Yo no me voy a poner aquí a explicar en mis palabras esto, porque esto es información bastante especial y particular, que la han hecho mucho mejor otros que han escrito al respecto. Por ejemplo, nuevamente el señor Barclay, con respecto a este detalle, a esta característica de este rollo que estaba escrito por dentro y por fuera, explica lo siguiente. Estaba escrito por delante y por detrás. Es decir, por las 2 caras. Pero el papiro era caro. Así es que si se tenía que escribir mucho, se usaba por los 2 lados. En esa época, hermanos, no existía el papel como nosotros lo tenemos ahora. Usted puede ir a una papelería y comprar una resma de papel que trae 500 hojas o una caja de distintas resmas o usted puede comprar cuadernos de notas. Hoy en día eso no era factible en el primer siglo. El papiro era un material bastante costoso, así que si se tenía que escribir mucho, como explica aquí el señor Barclay, se usaba por los 2 lados. Lo que se escribía por el verso se llamaba un opistógrafo, es decir, una hoja escrita por detrás. El rollo que Dios tenía en la mano estaba escrito por los 2 lados. Había tanto en él que se había usado tanto el recto como el verso, la cara y el inverso. Por eso dice que estaba escrito por dentro y por fuera. Lo siguiente que nosotros leemos en este versículo 1 es que ese libro estaba sellado con 7 sellos. Ahora, ¿por qué con 7 sellos? ¿Por qué no con 1 o con 3? ¿Por qué con 7 sellos? Nuevamente me remito al comentario del señor Barclay sobre este particular. Y la información que da es bastante valiosa. Y dice, eso puede indicar una de 2 cosas. La primera, cuando se acababa un rollo, se ataba con guitas y se sellaban los nudos.
Bueno, cuando dice aquí guitas, esta palabra no es común en mi entorno, pero la palabra guita aquí quiere decir un pedazo de hilo y se sellaban los nudos. Se envolvía la guita, se envolvía el rollo y luego se tomaba una pita, un hilo bien largo y pasaba alrededor de él y se sellaban los nudos. El único documento ordinario que se sellaba con 7 sellos era el testamento. Según el derecho romano, los 7 testigos del testamento lo sellaban con sus sellos y solo se podía abrir cuando los 7 o sus representantes legales estaban presentes. El rollo puede que fuera lo que podríamos llamar el testamento de Dios, su última voluntad sobre los asuntos del universo. Aquí tenemos entonces, hermanos, información de por qué 7 sellos. Y no hay necesidad de que nosotros especulemos con respecto a por qué 7 sellos. Aquí el señor Barclay nos está dando una buena información histórica de por qué en esa época a un testamento se le colocaban 7 sellos, y es lo que estamos leyendo aquí respecto de este rollo. Ahora, como él mismo lo dice, puede indicar una de 2 cosas. Ya acabamos de ver la primera. Y la segunda cosa que puede indicar esto de los 7 sellos, dice, es más probable que los 7 sellos representen sencillamente un profundo secreto. El contenido del rollo era tan secreto que estaba sellado con 7 sellos. La tumba de Jesús también fue sellada para mantenerla intacta. Nosotros lo sabemos. Cuando el Señor fue colocado en el sepulcro de José de Arimatea, se le puso un sello y unos guardas para que no fuera a ser violada el sepulcro de nuestro Señor. El Evangelio de Pedro, Evangelio apócrifo, dice que estaba sellada con 7 sellos, la tumba del Señor, para asegurarse de que no la abriera ninguna persona que no estuviera autorizada. Esto es lo que aprendemos nosotros respecto de este versículo 1 de Apocalipsis 5. Continuando, versículos 5 y 6. Yo no menciono los anteriores porque de eso estuvimos hablando en la lección anterior. Los versos anteriores nos hablan de que Juan se puso a llorar porque no había nadie que fuese digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. De eso estudiamos en nuestra lección de la semana anterior. Pero en el verso 5 y 6 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. En nuestra última lección estuvimos estudiando a qué se refiere con el león de la tribu de Judá. Verso 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ya nosotros hemos estudiado ampliamente todo lo relativo al trono y lo que está alrededor del trono y de quién es el que está sentado en el trono. Y en nuestra última lección estuvimos hablando de ese cordero como inmolado, que dice aquí tenía 7 cuernos y 7 ojos. De eso estudiamos en nuestra lección anterior. Pero lo interesante, hermanos, es que cuando Juan se puso a llorar porque no había quien fuera digno de abrir el libro y de desatar sus 7 sellos, uno de los 24 ancianos que estaban alrededor del trono le dijo, tranquilo, no llores. Hay uno que puede abrir el libro y desatar sus sellos. El Señor Jesucristo. Y dice el verso 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado
en el trono. El que está sentado en el trono es Dios el Padre. Ese Cordero es el Señor Jesús. Dice entonces que vino y tomó el libro de la mano de Dios que estaba sentado en el trono. Ahora, ¿de qué trata ese libro? Volviendo al versículo 1, y como dice el verso 5 y 6, del libro que tiene Dios en su mano derecha. ¿De qué trata ese libro o de qué trata ese rollo? Nuevamente, quiero compartirles a ustedes los comentarios de otros autores en donde lo que expresan es mucho mejor que lo que yo pudiera decir con mis palabras y que nos da luz para saber o más o menos tener una idea de qué es que trata ese libro. Señor Ray Summers, en su comentario al Apocalipsis, digno es el Cordero, dice, en ese libro o ese rollo está el futuro del cristianismo futuro que resultará de su lucha contra la adoración al emperador. Pero no puede ser visto ese futuro porque el libro está cerrado y sellado. Es a partir del capítulo 6 que se nos abre ese libro. Se empieza a desatar cada uno de esos sellos, cada uno de los 7 sellos. Y es a partir del capítulo 6 que vamos a conocer el contenido, lo que se escribió en ese rollo por las dos caras, por dentro y por fuera. Como dice aquí el señor Summers, trata del futuro del cristianismo, de su lucha contra la adoración al emperador. El hermano Jim McGeegan, en su comentario, el libro del Apocalipsis, dice también al respecto, y es bastante iluminador y alimenta más la información y entendimiento de qué trata ese libro. Dice, el libro contiene la voluntad de Dios para el futuro inmediato. En este están escritos los terrores que yacen delante para los santos y los impíos. En este está escrito el dolor, el temor y las presiones a ser experimentadas por los hijos de Dios. En este también está el registro del triunfo total, el triunfo de la iglesia sobre su cruel opresor, Satanás en Roma. ¿Cuántos de ustedes, hermanos míos, han tenido la oportunidad de leer todo el libro del Apocalipsis? Y si lo ha tenido la oportunidad de leerlo, ¿en cuántas ocasiones usted lo ha leído? Bueno, esto que estamos nosotros leyendo aquí, hermanos, es realmente de lo que trata el libro. Tal cual como lo expone aquí el señor, el hermano Jim McGeegan y también el señor Ray Summers. De eso es que trata ese libro. De la voluntad de Dios para el futuro inmediato, no para el futuro distante. Porque algo que ha sido expuesto en las lecciones anteriores es que Apocalipsis no trata del futuro, trata de, no trata del futuro distante, del futuro lejano, habla del futuro inmediato, de lo que estaban experimentando e iban a experimentar los cristianos del primer, segundo y tercer siglo. En su lucha contra su enemigo utilizado por Satanás, el Imperio Romano. Otro parágrafo que quiero compartirles, hermanos, es de parte del hermano Efraín Valverde, quien falleció hace ya un par de años. Es probable que algunos de ustedes tengan este libro en su biblioteca, Apocalipsis, la ruta del fin. Y en él, sobre este versículo 1, y buscando la respuesta a la pregunta de qué trata el libro, el hermano Efraín escribió de esta manera. Este libro cerrado con 7 sellos
registra el destino de la humanidad entera, el cual solo Dios conoce, pero que se irá revelando a medida que el Cordero, Jesucristo, quien fue el único digno de tomar el libro, va abriendo cada uno de los 7 sellos. Pero estas aperturas no se verán sino a partir del capítulo 6. Eso es, hermanos, lo que nosotros vamos a empezar a estudiar a partir de la semana entrante. La apertura de cada uno de esos 7 sellos que tiene este libro. Pero una vez más, que nos quede claro a nosotros que el tema del libro de ese rollo es el registro del destino de la humanidad entera. Y que es algo que solo Dios conoce. Pero que el Señor Jesús, que es el único que se halló digno, va a desatar cada uno de esos sellos y nos va a mostrar el destino de la humanidad. Ahora, el capítulo 6 nos habla de cada uno de esos 7 sellos. Capítulo 6 y capítulo 7. Esta va a ser una introducción a esos sellos que nosotros vamos a estar estudiando. Yo los voy a invitar, hermanos, para que en estos días, mientras llegamos al próximo miércoles, si Dios lo permite, lean el capítulo 6 y el capítulo 7. No una vez, léanlo varias veces. Porque a mí me va a servir muchísimo que usted lo lea, para que cuando estemos nosotros analizando cada uno de esos sellos, entonces usted va a tener una mente llena de información y le va a ser, por no decirlo, más fácil comprender lo que vamos a estar nosotros estudiando. Ahora, hablemos primero o presentemos los primeros 4 sellos. Dice, capítulo 1, Génesis, Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno, ven y mira. Recuerden que los seres vivientes, que son 4, de los cuales estudiamos en el capítulo 4, están alrededor del trono. Y uno le dice a Juan, ven y mira. ¿Y qué es lo que va a mirar? Lo que contiene ese primer sello. Dice el verso 2, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. Como les dije, hermanos, en esta parte de la lección, hoy no vamos a entrar a analizar lo que me está mencionando en cada uno de estos sellos. Vamos a hacer una introducción. Por eso los invito a que ustedes tomen sus apuntes, lean y a partir de la próxima semana vamos a estar retomando cada uno de estos sellos. Entonces, obviamente, caballo blanco significa algo. Que tenía un arco significa algo. Que le fue dada una corona significa algo. Que salió venciendo y para vencer significa algo. Y obviamente ese que está montado en ese caballo blanco es nuestro Señor Jesucristo. Pero de eso vamos a hablar en nuestra próxima lección. El resto del libro del Apocalipsis se dedica a hablarnos en detalle de este caballo blanco y de ese que lo montaba. Y de su arco y de su corona y de su triunfo, de cómo venció al enemigo del pueblo. Continuando, el segundo sello leemos de él en el verso 3 y 4. Y dice, cuando abrió el segundo sello,
oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Recuerden, estos seres vivientes son los que están alrededor del trono. Y recuerden muy bien que en medio del trono está Dios el Padre y que tiene en su mano derecha ese rollo con 7 sellos. Entonces, uno de esos seres vivientes que está alrededor del trono nuevamente le dice a Juan, ven y mira. Mira, el sello ya se ha abierto, el cordero ya lo ha abierto, el cordero le ha quitado el sello a este rollo. Ven y mira lo que hay ahí. ¿Y qué es lo que ve? Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Un paréntesis antes de continuar. No tratemos bajo ninguna circunstancia de literalizar lo que nosotros estamos leyendo aquí. El mundo de hoy lo hace. Un buen número de grupos religiosos y de comentarios de Apocalipsis literalizan cada una de las palabras que nosotros estamos leyendo aquí, cuando desde el mismo capítulo 1 se nos ha dicho a nosotros que Apocalipsis es un libro de símbolos y de figuras, y cada uno de los detalles mencionados aquí significan algo. El caballo bermejo, ¿quién es el que lo monta? ¿Qué significa esa gran espada? Bueno, como les dije, de eso vamos a hablar nosotros a partir de nuestra próxima lección. Tercer sello. Del verso 5 al 6 leemos de él y nos dice a nosotros, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente. Recuerden, son 4 los seres vivientes. Oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Todo lo que vemos nosotros aquí en esta declaración tiene un significado. El caballo negro, la balanza en la mano. Ahora, este que estaba con la balanza en la mano, ¿qué hizo con ella? Dice el verso 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Necesitamos entender qué es un denario. Nosotros no usamos ese término hoy en día. Nosotros usamos peso, o dólares, o libras esterlinas, o yen, o no sé cuál sea el valor monetario con que se refieren al dinero en su país. Pero aquí nos habla de un denario. Y por adelantarnos un poquito, hermanos, un denario era la paga que se daba por un jornal, por un día de trabajo en el primer siglo. Era el pago mínimo por un día de trabajo. Y dice aquí, 2 libras de trigo por un denario. Eso quiere decir, hermanos, que estaba pagando mucho dinero por 2 libras de trigo. Y 6 libras de cebada por un denario. Si la paga mínima en su país es de tanto, por decirlo así, si lo colocara en dólares para que usted lo entendiera, digamos que la paga mínima en dólares es de un día de trabajo es de $20. Estamos hablando de unos 70,000 pesos colombianos. 2 libras de trigo por 70,000 pesos colombianos, $20, eso es mucho dinero. ¿Por qué entonces dice aquí eso? Bueno, de eso vamos a hablar nosotros cuando empecemos a mirar el capítulo 6 en detalle cada uno de esos sellos. Continuando, el cuarto sello.
Versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y lo que vamos a leer a continuación está conectado con lo que nosotros estábamos estudiando hace unos días en la plataforma de las 5 de la tarde, con respecto a dónde vamos cuando morimos. Y dice el verso 8, y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Un caballo amarillo, y el jinete tenía por nombre muerte y el Hades. Perdón, tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. La muerte es algo que todo ser humano experimenta, porque está establecido que muramos una sola vez. Y dice que la muerte, el Hades seguía a la muerte, porque el Hades reclama las almas de las personas. No voy a ahondar mucho en este momento, porque ya nosotros hemos estudiado en clases anteriores todo lo relativo acerca del Hades. El Hades es el lugar a donde van las personas cuando mueren. Allá es donde usted y yo vamos a ir cuando muramos, si es que el Señor Jesús no retorna antes. El Hades aún existe. La muerte todavía se experimenta, pero eso terminará cuando ya al final todo se haya consumado y como dice en el capítulo 20 del Apocalipsis, la muerte y el Hades serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte. Cuarto sello. Llegamos ahora, hermanos, al quinto sello. Recuerden que son 7 sellos. Pero es en el capítulo 6 donde se nos menciona los primeros 5 sellos. Es en el capítulo 7 en adelante donde se nos habla ya del sexto y el séptimo sello. Ahora, ¿de qué trata este quinto sello? Dice el verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿A quiénes vio? Las almas de los que habían sido muertos. Recuerden que nosotros nos componemos de alma y cuerpo. El cuerpo va al sepulcro, pero el alma va al Hades. Pero hay algo interesante que dice aquí, que él vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Y la razón para esa muerte, el haber dado testimonio de la palabra de Dios. El defender la palabra de Dios, el predicarla, el anunciarla. Y sigue diciendo, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esta sección del quinto sello es bastante interesante, mis hermanos. Vamos a dedicarle una sola lección a todo lo que tiene que ver las almas que estaban bajo el altar. Porque es necesario entender bien el significado de lo que dice ahí, a razón de lo que nos han estado acompañando o estuvieron conmigo en las lecciones de a dónde van las almas cuando se separan del cuerpo, cuando uno muere. Esto que dice aquí es bastante especial en lo que está transmitiendo. Pero simplemente estamos en este momento haciendo esta introducción a lo que son los 7 sellos de este rollo que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ya entonces, hermanos, culminamos nosotros
con el capítulo 4 y el capítulo 5. Ya entramos nosotros a lo que es el desarrollo del resto del libro del Apocalipsis, el contenido de lo que está en este rollo y lo que es la exposición de Dios con respecto al futuro cercano de su pueblo en la lucha con el Imperio Romano. Una vez más, mis hermanos, cualquier pregunta, cualquier inquietud, los estudios que ustedes han estado escuchando pueden volverlos a ver visitando mi canal en YouTube, El Ancla del Evangelio. Ahí estamos subiendo cada una de estas lecciones para que usted pueda tener acceso a ellas.